Hola, hoy día vamos a resolver este circuito eléctrico del tipo mixto. Lo primero que debo identificar dentro de este circuito es dónde tengo resistencias que se encuentren en serie y resistencias que se encuentren en paralelo. Para esto voy a poder visualizar de que R3, R8 y R9 se encuentran en serie. Ya que este circuito se encuentra en serie, significa de que voy a tener una resistencia equivalente. La resistencia equivalente de un circuito en serie, para este caso va a ser R3 más R8 más R9. Y este va a ser mi resistencia equivalente 1. Entonces, ahora reemplazando estos valores, voy a tener 10 más 10 más 20. O sea, voy a tener una resistencia equivalente de 40 ohm. Ahora, puedo identificar que tengo un circuito paralelo. Ese circuito paralelo lo puedo visualizar aquí, donde voy a tener R4, R5 y R6. Ahí voy a obtener otra resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente va a ser resistencia equivalente 2. Entonces, como se encuentra en paralelo, voy a tener que utilizar la fórmula para cuando tengo más de dos resistencias. O sea, 1 sobre 1 dividido en R4 más 1 dividido en R5 más 1 dividido en R6. Entonces, reemplazando estos valores, voy a obtener que 1 dividido en 20 más 1 dividido en 10 más 1 dividido en 30, voy a tener una resistencia equivalente de 5,45 ohm. Ahora que tengo estas dos resistencias equivalentes, voy a poder dibujar mi circuito a un circuito un poco más reducido. Entonces, vamos a dibujar. Voy a tener mi fuente de 12 volt, mi resistencia de 40, que esto va a ser R1, mi resistencia número 2, que es de 20 ohm, y aquí voy a tener mi resistencia equivalente 2, que ya he calculado, que tiene un valor de 5,45 ohm. Aquí abajito voy a tener otra resistencia. Esta resistencia va a tener un valor de 40 ohm. Y este va a ser mi R7. También voy a tener R7. También voy a tener acá mi resistencia equivalente número 1. Resistencia equivalente 1, que tiene un valor de 40 ohm. Entonces, ahora que tengo mi circuito un poco más pequeño, puedo observar de que aquí tengo un circuito en serie. Entonces voy a poder obtener otra resistencia equivalente. Resistencia equivalente 3, que va a ser R2 más resistencia equivalente 2. Entonces, resistencia equivalente 3 va a ser 20 más 5,45. Esto me da una resistencia equivalente número 3 de 25,45 ohm. Vuelvo a dibujar mi circuito nuevamente,
donde ahora voy a tener mi fuente de poder 12 volt 40 ohm de R1 voy a tener mi resistencia aquí abajito, que es R7 de 40 ohm, y aquí voy a tener mi resistencia equivalente 3, y ya he calculado que es 25,45 ohm. Y en paralelo a esta voy a tener mi otra resistencia, y esta resistencia va a ser mi resistencia equivalente 1 con un valor de 40 ohm. Entonces, luego de esto, tengo un circuito en paralelo, donde voy a obtener mi resistencia equivalente 4. Como son dos resistencias, puedo utilizar esta fórmula que es un poco más simplificada, donde voy a tener mi resistencia equivalente 3 por mi resistencia equivalente 1 dividido en resistencia equivalente 3 más resistencia equivalente 1. Ahora, reemplazando estos valores, voy a tener acá 25,45 por 40 dividido en 25,45 más 40. Ahora estos valores los voy a ingresar a la calculadora. Y esto me va a dar una resistencia equivalente de 15,6 ohm. Ahora dibujo nuevamente mi circuito. Vamos a dibujar. Voy a tener mi fuente de poder 12 volt, mi resistencia de 40 ohm, que es R1, mi resistencia equivalente número 4, que tiene un valor de 15,6 ohm. Mi resistencia número 7 de 40 ohm. Y finalmente puedo ver de que este circuito es un circuito serie, donde tengo mi resistencia 1 de 40, mi resistencia 2, o sea 7 de 40 y la resistencia equivalente 4 de 15,6. Esto significa de que mi nuevo circuito se va a ver reducido a solamente una fuente y una resistencia total. Y esta resistencia total va a tener el valor de 95,6 ohm. Una fuente de voltaje de 12 volts. Ahora, ¿qué es lo que podría hacer? Ahora podría calcular cuál es mi corriente total. Entonces, esa corriente total va a venir circulando en esta dirección. Corriente total. Ahora, ¿cómo calculo esta corriente? Aplicando ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, significa que voy a tener 12 volt dividido en 95,6. ¿Cuánto va a ser eso? Vamos a ingresarlo a la calculadora. 95,6 y me da 0,126 amperes. Entonces, ahora conozco mi corriente total. Ahora que conozco la corriente total, voy a poder calcular el resto de los parámetros. Entonces,
Vuelvo a mi circuito inicial. ¿Y qué es lo que voy a decir acá? Tengo una corriente total. Esa corriente total es la que está saliendo desde la fuente. Corriente total, que tiene un valor de 0,126 amperes. Puedo observar que esta resistencia número 1 está en serie a la fuente. Eso significa de que esta corriente total también va a circular por R1. Entonces, ya sabiendo esos datos, yo puedo calcular ahora el voltaje de esa resistencia. Entonces, el voltaje de la resistencia 1 va a ser la resistencia 1 por la corriente de la resistencia 1. Reemplazando, voy a obtener que la resistencia 1 tiene un valor de 40 y la corriente es de 0,126. Eso significa que voy a tener un voltaje R1 5,04 volt. Y ese voltaje de R1 va a ser igual al voltaje que voy a tener en R7. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo acá a mi circuito, al original, puedo ver que la corriente está circulando en esa dirección. Pero cuando ya ha recorrido todo este circuito, finalmente esta corriente va a circular por la resistencia número 7. Porque esta resistencia se encuentra en serie a esta fuente. Y es el último elemento que voy a tener. O sea, antes de que esta corriente retorne a la fuente, va a pasar por R7. Entonces aquí también voy a tener corriente total en esa resistencia. Entonces ya he calculado dos parámetros. Ahora voy a decir, ¿cómo voy a calcular el resto de los parámetros? Y esta es la parte donde se genera confusión. Tengo que entender que según lo que me dice la ley de corrientes de Kirchhoff, las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener un nodo donde yo puedo observar que dentro de ese nodo yo tengo una corriente que está ingresando. Esa corriente se llama corriente total. Pero también puedo observar de que al momento de ingresar esa corriente también tiene que salir. ¿Y hacia dónde va a salir? Va a salir hacia R2 y también va a salir hacia R3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Tengo una corriente que está entrando y también tengo corrientes que van saliendo. Esas corrientes se van a llamar I1 y 2. I1 y 2. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que las corrientes que entran, que en este caso va a ser I total, va a ser igual a las corrientes que salen. Entonces, ya conociendo esto, puedo tomar de referencia este circuito, que es un poco más reducido. Entonces voy a decir, la corriente aquí está ingresando, y va a ser corriente total. Llega a este nodo, y voy a tener una corriente que va a circular en esa dirección, que se llama I1, y otra en esta dirección, que va a ser I2. Entonces lo que podría hacer acá es utilizar un divisor de corriente. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a plantear la ecuación. Voy a decir que la corriente 1 va a ser igual a la corriente total por la resistencia contraria. ¿Cuál es la resistencia contraria? Resistencia equivalente 1. Esto dividido en
resistencia equivalente 3 más resistencia equivalente 1. Entonces ahora reemplazo. La corriente total es 0,126. La resistencia contraria son 40. Dividido en 25,45 más 40. Ahora, si ingreso estos valores a la calculadora, debería darme esa corriente que ando buscando. 25,45 más 40 ahora. Dice que tengo una corriente de 0,077 amperes. Calculo la corriente número 2. Va a ser lo mismo. Corriente total por la resistencia contraria, que en este caso ahora sería resistencia equivalente 3. Dividido en R equivalente 3 más R equivalente 1. Reemplazando los valores, voy a tener que ahora la resistencia contraria es 25,45 dividido en 25,45 más 40. Ahora mi valor de corriente va a ser 0,049 amperes. ¿Cómo sé que este resultado está bueno? Voy a tener que ver qué es lo que me dice la ley de corriente de Kirchhoff, que habíamos planteado un poco más arriba, que me decía que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Entonces vamos a comprobar eso. Decía que la corriente total iba a ser igual a I1 más I2. ¿Qué sería I1? 0,077. E I2 va a ser 0,049. Y esto me da una corriente de 0,126 amperes de corriente. Entonces, puedo decir de que el cálculo de corriente de I1 y I2 están correctos, porque la corriente que entró fue 0,126. Conociendo este valor, si yo ya sé que I2 tiene una corriente de 0,049, yo ya sé que esa corriente va a estar circulando en R3, R8 y R9, porque se encuentran en serie. Entonces, según la teoría de circuito, la corriente en un circuito serie va a ser la misma para todos los elementos. Y me puedo dar cuenta también de que R3 tiene el mismo valor de resistencia que R8. Entonces puedo calcular voltaje también. Y el voltaje va a ser el mismo para ambos. Entonces voy a plantear la ecuación de voltaje. Voy a decir que el voltaje de la resistencia 3 va a ser igual al voltaje de la resistencia número 8. Entonces, voltaje de R3 va a ser igual a R3 por la corriente que está circulando en R3. ¿Y cuál es la corriente que está circulando en R3? Va a ser I2. Entonces, el voltaje de R3 va a ser igual a 10 por 0,049. Esto me va a dar como resultado que el voltaje de R3 va a ser 0,49 volt. Tengo el valor de voltaje de R3 y también tengo el voltaje de R8. Me quedaría saber cuál es el voltaje de R9. Entonces, el voltaje de R9 va a ser R9 por la corriente que está circulando en R9. Entonces, voltaje de R9 va a ser igual a 20 por 0,049. ¿Cuánto va a ser esto? Eso va a ser 0,98.
0,98 volts. Ya tengo los voltajes. ¿Qué es lo que me faltaría calcular ahora? O primero podría comprobar si ese voltaje es correcto. ¿Cómo lo voy a saber? Tengo que entender de que si tengo un circuito serie, la caída de tensión se van a sumar de estas tres resistencias, R3, R8 y R9. Y ese valor de tensión que voy a calcular significa que lo voy a tener presente en este punto, en ese punto y en ese punto. Entonces, ese voltaje va a ser el mismo que voy a tener aquí. Y va a ser el mismo que voy a tener aquí. Entonces, como ya calculé el valor de voltaje de R1, que me decía que era 5,04, significa que aquí voy a tener 5,04 volt. Pero el valor de voltaje de R1 era el mismo valor de voltaje de R7. Entonces significa que aquí igual voy a tener 5,04 volt. Significa que esa diferencia de voltaje debería tenerla en la resistencia equivalente 4, que es lo que podría calcular acá. Entonces voy a decir que voltaje de R3 más el voltaje de R8 más el voltaje de R9 debería ser igual al voltaje que yo debería tener en la resistencia equivalente 4. Entonces, el voltaje de la resistencia equivalente número 4 debería ser 0,49 más 0,49 más 0,98. ¿Cuánto sería eso? Vamos a calcular. Debería tener 1,96 volt. Vuelvo a mi circuito anterior. Significa que aquí tengo 1,96 volt. Entonces voy a sumar estas caídas de tensión y debería ser igual al voltaje de la fuente, según la ley de voltajes de Kirchhoff en un circuito serie. Entonces, vamos a cambiar de color. El voltaje de la fuente debería ser el voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia equivalente 4 más el voltaje de la resistencia número 7. Entonces, el voltaje de la fuente va a ser igual. Voltaje de la resistencia 1, 5,04. Más el voltaje de la resistencia equivalente 4, 1,96. Y en la resistencia 7 voy a tener 5,04. Entonces, a 5,04 más 5,04 voy a tener un voltaje de 12,04 exactamente. Y sí va a haber variación por los decimales, porque estamos trabajando con 3 decimales y alguna que otra aproximación. Pero se acerca bastante, casi perfecto, al voltaje que voy a tener en la fuente. O sea, lo que he calculado hasta el momento estaría correcto. Solamente me faltarían 3 datos por calcular. No, 4, miento. Me faltaría calcular cuál es el voltaje que voy a tener en la resistencia número 2. Vamos a calcular ese voltaje. El voltaje de R2 va a ser R2 por
la corriente que está circulando en R2. Entonces, el voltaje de R2 va a ser igual. La resistencia de 20 por la corriente que está circulando en R2. Esa corriente que está circulando en R2 es I1, o sea, 0,077. Entonces el voltaje de R2 va a tener un valor de 1,54 volt. Ahora, me faltaría calcular del resto de resistencias, de R4, R5 y también R6. Entonces, aquí voy a dibujar parte de ese circuito en donde yo tenía una resistencia, otra resistencia y otra resistencia aquí. Y aquí yo tenía una corriente que estaba llegando a ese nodo. Y esa corriente es I1. Esa resistencia es R4, R5 y R6. R4, R5 y R6. Esta resistencia era de 20, esta de 10 y esta de 30 ohm. Entonces, aquí tengo que hacer otro análisis. Tengo que ver de qué manera se va a distribuir la corriente. Según lo que decía la ley de corrientes de Kirchhoff, que todas las corrientes que entran a un nodo, el nodo lo tenemos acá, tienen que ser igual a las corrientes que salen. Eso me quiere decir de que por esta resistencia va a circular una corriente que le voy a llamar I3, otra corriente I4 y otra corriente I5. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer en este caso? Yo podría hacer un divisor de corriente. Utilizaría la fórmula para más de dos resistencias. Entonces plantearía lo siguiente, que la corriente de R4 va a ser igual a la corriente total por la resistencia equivalente dividido en R4. Entonces reemplazo los valores. ¿Cuánto era I1? I1 era 0,077 amperes que estaban ingresando a ese nodo. 0,077 por la resistencia equivalente. ¿Cuál es la resistencia equivalente? La hemos calculado aquí arribita. R2. O sea, resistencia equivalente 2. 5,45 por 5,45 dividido en ¿cuánto? En 20, que es de R4. Vamos a ingresar estos valores a la calculadora para ver qué nos da. La calculadora nos dice de que la corriente que está circulando por ahí tiene un valor de 0,021 amperes. Ahora voy a calcular la corriente de R5. Corriente total por la resistencia equivalente dividido en R5. O sea, 0,077 por 5,45 dividido en 10. ¿Qué valor de corriente nos va a dar esto? Vamos a ver. 0,042 amperes. Ahora, corriente de R6, corriente total por resistencia equivalente dividido en R6. 0,077 por 5,45 dividido en 30. Esto nos daría como resultado de que vamos a tener una corriente de 0,014 amperes. Entonces, según la ley de corriente de Kirchhoff, me decía que la corriente total
para este caso, o mejor llamémoslos I1, I1 va a ser igual a I3 más I4 más I5. Entonces I1 va a ser igual a 0,021 más 0,042 más 0,014. Entonces I1 va a ser igual. Voy a ingresar a la calculadora. 0,021 más 0,042 más 0,014 me da una corriente exacta de 0,077, que era la corriente que estaba ingresando a ese nodo. Me queda un último cálculo. Tengo que calcular voltaje de R4, R5 y R6. Pero solamente necesito calcular voltaje en cualquiera de las resistencias. ¿Por qué? Porque estas resistencias se encuentran en paralelo. Y según la teoría de circuitos, cuando tengo un circuito que está en paralelo, el voltaje que voy a tener en ese elemento lo va a tener igual los otros elementos que estén conectados en paralelo a él. Es decir, que el voltaje de R4 va a ser igual al voltaje de R5 y va a ser igual al voltaje de R6. Entonces voy a calcular voltaje de R4. Es R4 por la corriente, que en este caso sería I3. Entonces voltaje de R4 sería la resistencia de 20. La corriente es 0,021. Entonces voltaje en R4, vamos a ingresar a la calculadora, tendría un voltaje de 0,42 volt. Y ese sería el voltaje que tendría en estas resistencias en paralelo. ¿Podría comprobar si este resultado está bueno? Sí, sí podría comprobarlo. Tendría que sumar el voltaje que tengo en R2 y sumar el voltaje que tengo en R4. Eso debería ser igual a 1,96. Entonces vamos a hacer esa comprobación. Voltaje de R4 más el voltaje que voy a tener en R2. ¿Cuánto tenía en R2? Vamos a buscar. Voltaje en R2, 1,54. 1,54. Y voltaje en R4, 0,42. Más 1,54. Eso me daría un voltaje de 1,96 volt. Y coincide con lo que he calculado anteriormente. Entonces puedo decir que he calculado todos los parámetros del circuito, he calculado corriente, he calculado voltaje y también he calculado corriente total. Y con eso damos por finalizado el circuito.